Listo. Entonces empezamos a compartir y déjenme buscar la presentación. Aquí está. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en hablar un poco los conceptos de categorías y de variables, tratando de establecer un concepto que ustedes puedan dominar en función de ciertos ejemplos, ¿verdad? Ahora, nos vamos a quedar más con el tema categorías, que son las más predominantes en los trabajos de ustedes. En el tema de categorías, como les dijimos o como les mencioné la semana pasada, inicialmente van a ser deductivas e inductivas, o sea, van a ser de esos dos tipos. Inicialmente las que más van a usar ahorita van a ser las deductivas, que son como las que van a guiar en este momento de la etapa sin que esto implique que no puedan agregar más a futuro o hayan algunas posibles modificaciones que puedan ser también a partir de la investigación, sea que agreguen o sea que algunas desaparezcan, pero que no sean como las principales, sino que sean en función de algún pequeño cambio o demás. Eso es lo que va a suceder durante el proceso, pero en esta primera vamos a trabajar una versión de categorías que sean un poquito más amplias, tratando de que abarquen casi que todo el espectro completo del proyecto, buscando una visión también un poco minimalista. Cuando digo minimalista, podemos decir que reduccionista. ¿Para qué? Para poder trabajar con categorías o rangos amplios de lo que la categoría implica y no centrarnos ahorita en las especificaciones, que eso podrá surgir, pero a partir de la investigación, sobre todo pensando en el tema que ahorita estamos planteando todavía problemáticas que ustedes mismos han visto, tratan de ser lo más amplias posibles para que tengan una visión integral. Entonces eso va también visualizado en el tema de las categorías. Porque vamos a ver, lo que la teoría dice y los diferentes autores es, saquen todos, pero todos los elementos que ustedes consideren, todos los elementos que ustedes consideren que deben, ¿cómo se llama? Estudiar. Claro, lo que pasa es que eso suena a una investigación donde iba a meter como 30 variables o 30 categorías. Y lo que pasa es que ustedes también por el rango del tiempo y lo que estamos trabajando en esta primera etapa nos lleva a tener todavía una definición muy general, no tan específica en este momento. Por esa razón es que el modelo lo trabajamos más con esa visión que les decía reduccionista, minimalista, como ustedes le quieran denominar, para que sea algo más sintético e integral. Entonces, a partir de eso, ¿cómo más o menos uno va definiendo las categorías o cómo las visualizamos dentro del proceso de investigación? Vea, las fases del proyecto, ¿se acuerdan que yo les había dicho? O más bien, vamos a ver si ustedes hacen buena memoria. ¿En qué tema hablamos de que hay un elemento dentro del proyecto que se relaciona normalmente con las fases del proyecto? ¿Cuál elemento de los que ya hemos estudiado? Vean que hemos estudiado problema, objetivos y ahora categorías. ¿Cuál de esos tres elementos lo relacionamos normalmente con las fases del proyecto? Objetivos. Objetivos, exactamente. Los objetivos específicos, como se los expliqué entre la clase anterior y la semana pasada también, los objetivos están muy enfocados en este momento a ser objetivos más tipo investigación de seguimiento de fases. Entonces, los objetivos nos están marcando ahorita como las fases del proyecto. Eso es lo que están marcando los objetivos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se ven las categorías? Las categorías podríamos decir que es lo que llaman como ejes transversales. Los ejes transversales que están en las fases del proyecto, desde las cuales nosotros le damos una transversabilidad, por decirlo de cierta manera, al proyecto en sí. Una transversabilidad o lo vemos transversal porque lo que hacemos es darle una segunda perspectiva, o sea, no lo vemos planos, sino que lo vemos como una segunda perspectiva. ¿A qué me refiero como una segunda perspectiva? Lo vemos de manera que vamos no buscando en sí la fase, sino los elementos de estudio que dentro de esa fase yo debería estudiar para poder sacar productos específicos. O sea, lo vemos como si fuera una matriz, al final de cuentas. Lo que me permite las categorías es crear la matriz de productos del proyecto en función de los elementos de estudio con respecto a cada fase. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están estudiando la gestión de proyectos, ¿verdad? Y ya alguien me decía la semana o la clase pasada, con buen entendimiento, que un elemento, si yo estoy estudiando la gestión de proyectos, en términos generales como categoría, tal vez un elemento de estudio va a ser las prácticas actuales. Entonces, dentro de las prácticas actuales, dentro de la fase uno, que es tal vez el primer objetivo diagnóstico, yo voy a obtener un subproducto que sería ese análisis de esas prácticas. Dentro del producto 2
o dentro de la fase 2 que tiene tal vez que ver con la parte de buenas prácticas, lo que yo podría obtener ahí como subproducto sería las posibles variaciones que mis productos actuales o mis prácticas actuales podrían sufrir. En la fase 3, que es la elaboración del producto estrella como tal, que es propiamente la solución, que podría ser un marco de trabajo, una metodología, como ustedes lo quieran considerar. Entonces, en la fase 3 lo que vamos a tener como subproducto viene a ser propiamente el marco donde ya ustedes proponen las nuevas prácticas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí la categoría? Enfocarme en poder ver integralmente el proyecto desde una descomposición de elementos que me permitan ir llevando el estudio. Alguien me dice, otro elemento que quiero estudiar son los recursos humanos. Bueno, todos los recursos humanos me va a permitir generar una serie de subproductos dependiendo de las fases y el estudio que yo quiera hacer. Ahora bien, si nosotros lo vemos esto como subproductos, ¿a qué se les parece a ustedes esto dentro de la gestión de proyectos que ustedes estudiaron? ¿A qué se les parece esto? A mí ¿Qué se le- me parece un GAN. Tiro ideas, no sé. Master Schedule, puede ser, profe. ¿A ¿Una qué? Al Master Schedule. No, no necesariamente, digamos, está como el GAN, está bien el schedule, lo que ustedes quieran verlo, pero véanlo como productos. ¿Qué elemento armo yo a partir de productos, subproductos, actividades y fases dentro del proyecto? Que es un elemento que yo hago en la planificación y que es la parte de la línea base del proyecto. Puede ser un EDT. EDT. Técnicamente esto es como armar su EDT de proyecto. Y el EDT del proyecto es alimentación para qué definición dentro de un proyecto. Profe, perdón, repitas que escuché Ok, cortado. a partir de la EDT, junto con qué otro elemento se considera que es como la línea base del proyecto. ¿Cuáles son los elementos de una línea base del proyecto? El cronograma, alcance y costo Cronograma, alcance y la EDT, que son los y la... productos, alcance. A partir de esto, ya ustedes más o menos tienen visualizado cuál es el alcance del proyecto. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Por eso es muy importante entender cuando estamos definiendo qué es lo único que vamos a hacer en este curso, que es una definición de categorías y subcategorías, que si este mapa yo lo voy armando, yo ya voy entendiendo como investigador dentro de un proyecto propio cuáles son los productos que yo voy a ir obteniendo y esos productos me van armando la ET dentro de la cabeza, o por lo menos diagramáticamente uno puede armarlo como una ET y con eso yo también sé cuál es el alcance del proyecto, porque ya sé cuáles son los productos que voy a dar. ¿Ven? Entonces vean, y alguien me dirá, pero esto salió de la gestión de proyectos. No, la gestión de proyectos tomó esto de la investigación en realidad. O sea, la gestión de proyectos es multidisciplinario o interdisciplinario, como ustedes lo quieran ver, pero en realidad la gestión de proyectos se nutre de otras profesiones para conformar lo que llamamos gestión de proyectos. Por ejemplo, el compañero ahora antes de iniciar que hablaba lo del valor ganado. ¿De dónde viene eso? Eso es un indicador económico, financiero. Eso no es de administración de proyectos, pero lo tomó la administración de proyectos para facilitar el seguimiento de un proyecto. La parte de técnicas de recursos humanos, de conformación de un equipo de trabajo, del ciclo de vida de un equipo, de las técnicas de cómo adquiero un recurso, cómo lo crezco, cómo lo integro a un grupo de trabajo. Esas no son técnicas de administración, son técnicas de recursos humanos. Lo que pasa es que administración lo integra dentro de la interprofesionalidad, digamos, o la parte, digamos, de múltiples profesiones y lo integra dentro de los procesos. O sea, la gestión de proyectos por sí misma no tiene técnicas propias, son técnicas que vienen de otras profesiones. Por ejemplo, armado de un proyecto de investigación en temas de sus productos, viene del mismo método científico. Entonces, ¿para qué nos sirve? En la ET, en realidad es verlo de esta manera. La gestión de proyectos viene, toma esto, lo es del método científico y claro, es una manera de organizar el trabajo.
Ya vendrán otros métodos, ¿verdad? El ágil y todo, pero al final hasta el ágil viene entregado con paquetitos de trabajo. No hay una ET como tal, pero sí hay paquetes de trabajo para poder organizar los sprints. Por eso están los product backlog y demás, porque para organizar trabajo ocupamos hacer paquetes. No es porque me lo diga proyectos, es porque es la naturaleza normal y lógica de cómo hacer un proyecto. Y eso viene mucho de cómo se organiza desde el punto de vista de investigación. Nada más les hago la acotación para que vean que eso no es de otro mundo. O sea, esto no es otro mundo. Muchas cosas también a ustedes la aplican en su proyecto. Entonces alguien me puede decir, profe, pero entonces yo podría definir mi alcance del proyecto tomando como base la creación de una ET a partir de esto. Sí, claro. Más bien, eso les ayuda a visualizar de manera gráfica hasta dónde llega el proyecto. O sea, tiene lógica poderlo usar en la parte de alcance. Claro, no es poner solo el diagrama, obviamente tendrían que armarlo, pero es para que más o menos ustedes vayan relacionando las partes y con eso van dándose cuenta que todas las secciones del documento tienen relación entre sí. Entonces, ¿por qué es importante tener una buena definición de categorías inicialmente? Es sumamente importante porque esa definición de categorías me va dando esos elementos que yo voy a darle un seguimiento durante el proyecto. Tal vez no todos los elementos van a estar en todas las fases, porque habrán unos elementos primordiales que otros, porque habrán categorías principales, categorías secundarias, clasificación que no les vamos a pedir, nada más para que lo tomen en cuenta, pero hay ciertas categorías que normalmente son las de mayor importancia dentro del proyecto. En este momento nosotros lo único que les vamos a pedir es una definición de categorías sin considerar importancia, rango de uso o como ustedes lo quieran definir, sino que son elementos presentes y necesarios para que ustedes realicen su proyecto. ¿Ven? Entonces, pasando de la parte filosófica y tratando, entonces ahora sí, de entenderlo, porque digamos, yo trato de hacer la analogía para que lo tengan claro con la ET, porque normalmente perdemos de perspectiva y creemos que al estar en este mundo lo otro no es válido, cuando en realidad los dos son complementarios y hasta análogos. Ahora sí, ¿cómo los vamos planteando? ¿Cuáles requisitos? Uno, ustedes deben de tener un buen manejo de la teoría. Por eso mi insistencia dentro de estas clases en hacerles algunos recordatorios de ciertos puntitos que son de suma importancia para la realización de su proyecto. Por ejemplo, ayer yo hablaba con uno de ustedes y me decía, es que yo quiero declarar el proyecto como una mala gestión de portafolio. Varios errores, ¿verdad? Porque yo le decía, mira, es que mala no lo puedes usar. Pero el otro comentario que yo le decía es este, vamos a ver, la organización no conoce de portafolio ni está trabajando como portafolio. Entonces, aunque la solución, que la solución podría hacerlo, un portafolio y crearles una gestión de portafolio, que eso no quita que lo puedan hacer, el problema no va por declararles algo malo si eso ni siquiera saben qué es. O sea, yo le ponía el ejemplo, era como que a un niño de 5 años yo lo evalué como que no conoce matemáticas porque lo puse a resolver funciones trigonométricas de 5.º año de colegio. O sea, yo no le puedo decir que él tiene malos fundamentos de mate porque para la edad que tiene no va a saber nada de esas cuestiones. Entonces, yo estoy haciendo una medición o una calificación mediante una calificación adjetiva o subjetiva a algo que ni siquiera ellos conocen. Entonces ahí es donde el problema no podría ser gestión de portafolio. Pero, si todos los indicios después en el desarrollo de la solución me orientan a una gestión de portafolio, como elemento o categoría de estudio sí puede estar. Pero muy claramente en una condición como esa, yo no podría decir que van a meterle una subcategoría de, por ejemplo, decirle prácticas actuales de portafolio porque no existen como tal. Lo que podríamos decir es que hay unas, no sé, actividades actuales de los proyectos o alguna cuestión así, porque por otro lado no tienen actividades realmente de portafolio porque en su noción no tienen un portafolio realmente trabajando ahorita. Entonces, ahí es donde es importante que ustedes conozcan la teoría del campo, la sepan interpretar, que en este caso es conocer qué es portafolio, cómo se trabaja, pero saberla a su vez interpretar con lo que yo tengo para no plantear categorías que no son necesarias. Otro ejemplo, alguien pone dentro de dentro de su redacción del problema y dice, es que la empresa, una de las causas es que el todo no tiene gestión de proyectos. ¿Qué implica decir del todo no tiene? Por eso es que yo evito muchas veces que usen las palabras del todo no tengo, porque es muy fácil sentenciar y decir del todo no tengo,
porque después vienen las contradicciones. ¿Por qué? Ponen del todo no tengo, vamos a las categorías y dicen prácticas actuales de gestión. Pero si en el problema me dice que del todo no tiene, entonces ¿para qué va a meter una categoría? O sea, vamos a ver razonamiento lógico. Si yo digo que algo no tengo y lo meto en el estudio como algo que voy a estudiar, ¿cuál es el resultado que va a salir? Y que no tengo. O sea, yo no voy a gastar esfuerzo en algo que ya declaré que no tengo. Ahora, lo que hay que tener cuidado, que era también como parte del comentario que le decía al compañero, es una cuestión que ustedes tienen que tener cuidado en este momento y en la definición esta es también no creer que es que porque yo ya recibí una capacitación, todo el mundo trabaja como yo digo. Y entonces anteponer lo que a mí me formó para ponerlo por encima de lo que está ocurriendo, porque en realidad lo que más interesa ahorita es entender qué está ocurriendo para ahora sí, a partir del conocimiento que yo adquirí, desde ese conocimiento que adquirí, ¿qué les puedo ayudar? Porque ese es el enfoque. Entonces, ahí es donde no es válido que yo a una empresa de una la califique como mala o como ineficiente o como que no saben ni qué están haciendo, si en realidad la noción de la empresa nunca ha sido esa. Por eso es que tenemos que evitar el uso de adjetivos y eso también se traslada al tema de categorías, porque entonces habría que establecer claramente qué sí son las categorías o elementos de estudio que ocupo, pero sin anteponer primero mi criterio pensando en lo que la maestría me dio. ¿Y a qué voy? Voy al hecho de que no antepongamos primero a decir, porque a veces pasa en los análisis, y esto se los dejo grabados y se los voy a repetir en varias grabaciones, es cuando lleguemos al análisis de resultados, el punto no es que ustedes vengan a decir, ah, es porque el PMI me dice que tiene que ser así, así tiene que ser. Un momento. Ah, porque Scrum me dice que tiene que ser así, así tiene que ser. Un momento. No funciona tampoco así. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que entender es la empresa para personalizar lo que ocupo. Ahora, lo que me indicó el PMI o lo que me indica Scrum es un buen mecanismo para yo meterlo en la solución, vendrá a partir del resultado del análisis. Ahora, hay casos, no creo que ninguno de ustedes está en eso, pero sí un estudiante que está trabajando, que está replanteando una propuesta, replanteando en el sentido que hace como 3 o 4 años desapareció y ahorita volvió a aparecer. Entonces, en el lado de ellos es que ya había una, digamos, una política que dice va a Scrum, ¿verdad? Y en ese caso, como la política es que dice que va a Scrum, bueno, en ese caso sí tenemos que valorarlo en función de lo que el marco dice, porque la empresa dijo va a Scrum porque va a Scrum, punto. Entonces ahí sí es, ok, el análisis mío de lo que yo hago actualmente es en función de si estoy cumpliendo ese marco o no de trabajo y en qué no lo cumplo y en qué elementos debo personalizar. Ven, ahí es donde yo tengo que verlo y ahí sí me enfoco en lo que Scrum me dice. Pero si no es el caso, no hay una obligación, no hay una política interna, entonces más bien la visión de quien llegue como profesional de gestión de proyectos a resolver un problema es partir de lo que está actualmente, verlo integralmente en función de los objetivos de la empresa, en función de lo que la empresa espera como beneficios y a partir de ahí, entonces ahora sí, me devuelvo para ver qué puedo integrar. De ahí es la importancia de que para poder plantear categorías, ustedes no solo conozcan de la teoría, sino que la comprendan. Y esa es por eso la insistencia en el curso de a veces hacerles recordatorios sobre ciertos conceptos. Ahora sí, también dependiendo del elemento, qué tipo de información requieren, porque eso va a ser importante para plantear las preguntas y las técnicas que en este curso no se desarrollan, pero por lo menos para que ustedes lo vayan analizando. Y también que las categorías puedan ser planteadas en función de cómo evoluciona o cómo podría evolucionar su TFG, que era como una pregunta que hacía Ricardo. En algún momento puedo agregar más o menos y cambiar algunas cosas. Es parte de la naturaleza del proyecto. Ahorita vamos a nacer con unas ciertas categorías, pero si, por ejemplo, en este momento, dentro del problema, todavía no hay una causal propiamente, pero ustedes creen que dentro de la evolución del proyecto puede aparecer un elemento de estudio todavía no reflejado, podría agregarse de una vez en las categorías para irlo valorando, porque aparecerá en el análisis. Entonces, o si no, en el propio análisis podría agregarse. Pero por eso el planteamiento que hacemos es un planteamiento un poco reduccionista y más amplio a nivel de categorías, con el fin y propósito únicamente
de que a futuro sea más fácil integrar nuevas categorías o validar que elementos que salgan de estudio ya se consideraron desde un rango amplio. ¿Ven? Por eso es el modelo que usamos y no tan específico, tratando de justificar 20 o 30 elementos de estudio que tal vez ni siquiera le va a dar tiempo. Y eso sí, buscar que abarque todo el proyecto. Ok, ¿qué es lo que se trabaja en este curso? Bueno, voy mostrándoles. En el cuadro o en la sección 3.1 del documento, tanto en investigación teórica como en la práctica, en los dos, hay una sección que se llama categorías o variables. Dependiendo de lo que utilicen, dejan una o la otra. Entonces, si ustedes se vienen al documento o al informe como tal, se van a dar cuenta que aquí hay una sección 3.1. ¿Qué es lo que nosotros ocupamos que trabajan en este curso? Únicamente trabajan las primeras 4 columnas, nada más. Pero igual les voy a explicar qué es lo que se trabaja en las 3 columnas restantes. Igual, si alguien quiere hacer un ejercicio e ir agregando algún elemento acá adicional, yo se lo puedo ir revisando para irle también no validando, sino como para darle sugerencias en función de irlo acomodando. Ok, ¿qué es lo que se trabaja aquí en las primeras 4 columnas? Bueno, primero que todo, digamos, como decir el nombre de la categoría. Entonces, propiamente poner la categoría como tal, o sea, la amplia. En segunda instancia, la definición conceptual de la categoría. Una definición que nazca de la teoría, pero que ustedes tengan la capacidad de personalizar hacia el proyecto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ya haciéndolo aquí en clase. Después, en la tercera columna vienen subcategoría, que esa subcategoría o subcategorías debería estar relacionada con alguna de las categorías. Alguien podría decir, profe, entonces, digamos, si yo tengo dos subcategorías que van con la primera categoría, entonces vienen aquí, ustedes combinan la tabla, viene a propiedades de tabla, ¿dónde es que es? Ah, no, ¿dónde era? Ay, sí eran propiedades, ¿no? Combinar celda, profe. Combinar Ah, celda, aquí profe. está, perdón, gracias. Si no sé por qué no lo veía, yo qué raro, ¿dónde está el de combinar? Gracias. Combinar celda. Entonces, esta categoría cubre las dos subcategorías. Entonces, cuando armamos la siguiente categoría, por ejemplo, que venga, entonces ya aquí, no sé, si aquí hay más subcategorías para esta categoría, entonces ustedes van combinando celdas porque van apareciendo las subcategorías y así van haciendo con cada una de las categorías, solamente trabajando las primeras 4, nada más. Entonces, vamos a ver, voy a trasladar este cuadro como un documento nuevo, para que ustedes vean más o menos el ejercicio, que ustedes me van a ayudar a construir también, porque es parte del ejercicio para que ustedes mismos también lo puedan integrar. Entonces, vamos a ver, ahí voy a poner el cuadrito, cosa más fea, ¿cómo se ve esto? Mm, Sencillo, ninguna, se quita, cero, déjenme ver qué fue ahí está, ahora sí, ahí está. Vamos a ver, partamos de un problema que es lo más sencillo que hemos trabajado. Proyectos no alcanzan resultados este, em, fundamentados en la triple restricción, digamos algo así. Alcance, tiempo y costo. Ok, causas en declaraciones, nada más. No me voy a poner a desarrollar el problema como tal. Causas. Métodos o prácticas asociadas a la experiencia del personal, pero no bajo un estándar como tal. Segundo, recurso humano con conocimiento en la parte técnica y no en gestión de proyectos. Tercero, em, em, recursos tecnológicos no adecuados para gestionar proyectos. Solamente aplicativos básicos de ofimática, algo así. Digamos que con esas tres iniciamos. Ok. Si yo tengo esta visión de problema y elementos causales del problema
¿Qué consideran ustedes que es un elemento que yo debería comenzar a estudiar? Llamémosle una vez categorías y todavía no lo voy a integrar en el cuadro para que vean el proceso que uno normalmente sigue. Es así, de manera libre. Tengo este problema, tengo estas causas y ustedes tienen que salir a la empresa a comenzar a hacer el trabajo de campo y qué es lo primero que dicen, qué tengo que ir a estudiar primero. En las prácticas actuales o Ajá, prácticas actuales, ¿qué más estudiarían a partir de eso? En la primera causa, las metodologías existentes. Prácticas actuales. Es que ahí es donde va el punto. Prácticas y metodología lo mismo. ¿En qué forma? En forma de lo siguiente. El método, para que tengan la diferencia, es, ¿por qué decimos que el PMBOK es un marco de buenas prácticas y no un método? Porque el método incluye un procedimiento claro. El PMBOK en ningún momento les da un procedimiento, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre el método y prácticas, como buenas prácticas o prácticas en general, es que el método incluye una respuesta a una pregunta que normalmente nosotros nunca damos. Es el cómo. ¿Cómo lo voy a hacer? El método incluye un cómo porque incluye un procedimiento. La práctica es una forma de hacer las cosas sin incluir un método o una forma estructurada de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al PMBOK, el PMBOK les dice, bueno, hay maneras de gestionar el riesgo, ¿cierto? No sé si ustedes se lo han leído el PMBOK o algunos ya han pasado por procesos de certificación, pero el PMBOK dice normalmente, bueno, aquí está la gestión de riesgos, esto es lo que se busca, se pueden aplicar estas técnicas, les doy un ejemplo de una aplicación, pero yo no les digo todavía cómo. O sea, yo no les digo si primero tienen que hacer el A, después el paso 2 es tal, no. Nada más les dice, esta es la buena práctica. Ustedes son los que tienen que instrumentalizar eso a través de un método. ¿Ven la diferencia entre método y práctica? Entonces, si yo lo que digo es tal vez, yo le puse métodos, pero digamos que normalmente lo que las empresas tienen son prácticas, no métodos. Porque lo que las empresas están es como desarrollando es, mira, fulanito lo hace de tal manera, menganito lo hace de tal manera, y entonces, sí, ahí nos vamos, nos hemos venido tratando de acomodar para que todos tratemos de hacerlo de manera semejante. Entonces, en ese caso, prácticas, digamos que es un poquito más, em, no integral la palabra, es más como holístico que propiamente usar este método. Entonces, ahí es donde les digo que ustedes deben de conocer el concepto teórico para saber qué es lo que yo voy a poner, porque si me ponen, por ejemplo, yo tengo prácticas y me ponen metodología actual, y ahí la pregunta que uno salta es, ¿cuál metodología? Si ustedes no tienen una metodología, lo que tienen son ahí prácticas sueltas, nada más. Entonces, ese era uno de los requisitos, manejar muy bien la teoría para que la puedan aplicar. ¿Qué otro elemento a partir de prácticas actuales? Por eso, profe, a eso iba yo. O sea, las prácticas actuales es lo que están usando Sí, en la señor. empresa. Y a lo que yo iba son, digamos, las establecidas, como estudiar, qué sé yo, Six Sigma o el mismo PMBOK o Scrum Ok, no son establecidas las que el mercado ofrece, porque establecer significa que ya están como dentro. Entonces, lo que vos mencionás serían buenas prácticas en el mercado o también puede ser marcos de referencia. Esos serían como los nombres que normalmente usamos porque no existe método. Ahora, aquí es donde viene un gran tema, que es donde decía yo. Si, por ejemplo, parte del proyecto de ustedes, como pasó una vez con una muchacha que trabajaba en una entidad financiera, la entidad financiera le decía a la estudiante, o ya la entidad financiera había tomado una decisión en el año 2021-2022, que era, todos los proyectos de tecnología se van a desarrollar bajo un marco de agilismo, porque a partir de ahí va a ser la punta de lanza, porque la empresa va a irse al agilismo empresarial. Pero ocupamos primero irlo probando por áreas. Entonces, les dijeron ustedes específicamente van a aplicar Scrum. Ok. En un caso como ese, donde el problema de ella era que la gestión actual, todavía pasado 2 años, no se había logrado ajustar al marco Scrum por varias razones, en un caso como ese no son marcos de referencia. Directamente sería Scrum como elemento de estudio. Ahí sí tiene fundamento que sea un marco específico. El resto de ustedes o el resto que no tenga una condición así, parte, como lo acaba de decir Ricardo, digo, sí, Ricardo era, ¿verdad? O Rodrigo, era con él. Ricardo, ¿verdad?
Bueno, Ricardo. Sí, Ricardo. Ricardo. Ok, perfecto. Como dijo Ricardo, quedaría como marcos de referencia. Y ahorita vamos a detallar un poquito más hasta qué punto puede llegar marcos de referencia o hasta qué punto no, porque aquí vamos a sacar varias, digamos, tablas que pueden ser buenas o no. Ok, ¿qué otro elemento ven aquí? como el lenguaje común o el lenguaje de gestión, porque ahí Ujú. dice que tienen conocimiento en parte técnica y no en gestión, pero tal vez apliquen cosas de gestión sin Ok, determinar o de conocer los términos como tal. términos más generales, Mario. Entonces, lo que te interesa estudiar es a las personas, no el lenguaje. Okay. Ese sería el punto. No es el lenguaje lo que te interesa él, la persona, entonces el recurso humano de la empresa. Porque ahí vamos a ver si esa categoría se trabaja por subcategorías o lo trabajas como una subcategoría. No sé, ahí es donde va, por eso les digo que ahí es donde vamos a comenzar a pensar en formas más específicas y formas más generales de trabajar el cuadro de categoría sin que ninguna esté mala. Porque esa es la parte interesante. Si está bien razonado, no está malo, pero sí les voy a dar ejemplos de cuando algo está completamente malo, ¿verdad? ¿Qué otro elemento consideran estudiar ahí a partir de eso? Y siguiendo con la línea, el recurso Ajá, tecnológico. exactamente. Ven. Entonces, primera más o menos regla. ¿Dónde salen las primeras categorías? Las causas. Exactamente, de las causas. ¿Por qué también les decimos que tres causas, máximo cuatro o cinco? Porque si sacan 20 casos, tendría que sacar 20 categorías de estudio. Ya ven por dónde van los razonamientos de por qué vamos tratando de hacerlo un poco más concreto el elemento de estudio. Porque si se abre a un estudio muy amplio, ni ustedes mismos terminarían nunca de hacer el proyecto. O sea, si no se ponen pautas desde el punto de vista de investigación a decirles a ustedes, trabajemos bajo un marco cerrado, más o menos de esta manera, y se les deja la libre, imagínense que ustedes van a sacar 20, 30 cosas, porque lo primero que pensamos en el problema es poner malo, malo, todo esto y aquí y allá, y comenzamos a cruzar de un lado para otro, y esto une con aquello y esto va por allá terminan siendo como una novela, de esas novelas de colombianas o novelas, no sé, turcas o las que pasarán por el tele, que parece que son como 200 episodios. ¿Cuál era una novela que pasaban como el mediodía? Porque yo cuando iba al comedor de la empresa donde trabajaba lo tenían puesto, que era como una huila que nunca, parecía que nunca terminaba de aparecer, o no sé si era que desapareció o qué, que era como por 300 capítulos. Algo así termina siendo un problema que no se les dé las pautas a ustedes. Comienzan a redactar y poner y poner y poner. Y cuando llegan a amarrar al tema categorías, adivine qué pasa. Ustedes mismos comienzan a decir, ¿en qué mundo me metí? ¿Esto en qué momento lo soluciono? ¿Por qué? Porque ustedes mismos se dispararon al pie al tratar de poner todo malo o un montón de elementos que al encauzarlos de una mejor manera ya me da pie a simplificar mis elementos de estudio. ¿Ven? Por eso es importante y por eso es el ejercicio de tratar de simplificar el modelo de causas, efectos y problemas a tal vez en causas tres o cuatro como máximo, para inicialmente por lo menos demostrar que hay un problema e iniciar con una visión un poco más concreta de lo que van a hacer. ¿Ven? Y no abrir tanto el panorama, porque si no ustedes mismos van a decir en su momento, ya no sé, este proyecto nunca lo voy a terminar. Ok, aquí yo agregaría un quinto elemento que en ese momento ustedes no lo han mencionado porque en las causas no se ve, pero está subyacente por atrás. ¿Cuál es el elemento que está subyacente ahí atrás? Jay, la razón de que exista la gestión de proyectos, los proyectos de la organización propiamente. Porque al final de cuentas, el elemento que nos está llevando al problema es un resultado. Ese resultado surge de un elemento que estamos llamando proyectos. Y como esos proyectos no alcanzan el resultado, yo tengo que valorar a los proyectos para ver qué está pasando con ellos o si también no los he entendido. Entonces, los proyectos de la organización es un elemento que yo agregaría como elemento de estudio categoría. Entonces, vean que ya iniciamos con 5 elementos. Ahora sí, ya con esto yo les puedo asegurar que aquí hay una buena base para empezar a organizar esto en forma de categorías y subcategorías. Y aquí es donde empieza lo que yo le llamo la parte del razonamiento lógico de ustedes, hasta que uno puede decir el juego. ¿A qué me refiero con el juego?
Aquí es donde nosotros empezamos a relacionar qué elementos pueden ir juntos, qué elementos van separados, qué tanto quiero desgranar algo, qué tanto lo quiero hacer pequeño. Vean, Ricardo, Este juego que usted menciona, o, bueno, desde el punto de vista análisis. estratégico, Sí, análisis, yo lo puse como juego, pero digamos el análisis que empieza a hacer ustedes. es la estrategia y hasta dónde queremos parar o hasta dónde queremos llegar es de nosotros. Por ahí va, exactamente. Va por Ok. ahí, siempre que tenga lógica, ¿verdad? Sí, sí, Y siempre que no sea que también le estén cortando así como, vean, yo tuve un profesor que nos daba teoría del campo en ingeniería eléctrica, eh, que, que él decía que, por ejemplo, para hacer un empalme de fibra, porque cuando se hace un empalme de fibra, eso también se ve desde el punto de vista óptico, hay un tema de campos magnéticos y demás. Él decía, se hace un corte de salchichón y le pone tape, cosa que obviamente así no es, ¿verdad? O sea, nada que ver. Pero ¿a qué voy con esa analogía? Claro, si uno lee un marco o un cuadro de categorías mal hecho, se da cuenta que ustedes quisieron hacer corte de salchichón. O sea, un corte ahí raro que uno dice, no, aquí faltan cosas o está planteándolo mal, adrede, según para minimizar tanto el proyecto que al final tampoco les queda proyecto, que es el cuidado que hay que tener. Entonces, por eso ya con analogía, quieren cortar tanto, pero tanto el proyecto, que al final no tienen proyecto. O sea, al final quedaron con una cuestión tan mínima, pero tan mínima, tan básica, que no tienen proyecto, sino que se quedaron con algo ahí creyendo que con eso se van a facilitar la vida y ese cuidado también hay que tenerlo. Entonces, por eso les voy dando como las pautas y aquí es donde empezamos lo que les digo como el juego analítico, el análisis como tal. Entonces, vamos a ver, profe. dígame, Ahí me surge entonces otra pregunta y creo que caemos en lo mismo. ¿Cuánto es mínimo? O es sea, que, ¿cuántas categorías y cuántas es que subcategorías no son hay mínimo, aceptables? no hay mínimo. Aquí el requisito primordial es este que les mostré acá. Aquí lo primordial es esto. Deben abarcar todo el alcance del proyecto. Ok, Eso, desde el punto de vista, cuando se analizan las categorías, deberían abarcar todo el proyecto. Con eso ya más o menos tiene una medida, pero no hay mínimo, no hay máximo. Entonces, hay modelos de modelos. Entonces, voy a empezar con un modelo, digamos, el más simple que podría sacar de estos cinco. Uno, hay un estudio realizado por un profesor como el año 2016 o algo así, que implicaba que la organización tiene ciertos elementos que se llaman como capacidades. Y dentro de esas capacidades, ese profesor lo indicaba o lo dividía como en cinco elementos: tecnología, recurso humano, organización, métodos de trabajo, por ejemplo. Entonces, en un dado caso, de una forma, si yo lo uniera más o menos bajo esta visión, yo podría decir que esta primera y estas dos de aquí corresponden a elementos internos de la organización, pero que trabajan en función de los proyectos. Por lo tanto, se podrían volver capacidades de los proyectos. Entonces, como esos tres elementos tienen un hilo conductor que los relaciona, yo podría llamarle a esos capacidades de la organización en gestión de proyectos. Capacidades de la organización en gestión de proyectos. ¿Cuál sería una definición de esto? Obviamente no tengo un libro a mano, pero más o menos lo que decía esa teoría sería, son los recursos, habilidades y competencias con que cuenta la organización, vean que ahí lo estoy como ya personalizando, para dar soporte a la gestión de los proyectos. Eso sería una definición propia fundamentada en lo que dice la teoría. No la estoy inventando. Y si ustedes llevaron el curso de capacidades, creo que por ahí anda más o menos la definición. O habilitantes. No sé si a ustedes les dio todavía a Sadie. Entonces, a veces ya lo decía que son como los habilitantes que tiene la organización en función de poder realizar una gestión de proyectos. Entonces, yo podría decir que una subcategoría son las prácticas actuales.
Otra subcategoría sería la de recurso humano y otra categoría sería, voy a meterlo aquí para que se me haga la otra línea y esto entonces lo combino con esta, ajá, para que queden las tres. Y este tercero, que le voy a poner aquí, copiar el formato, que se ve feo esto. El tercero sería este recurso tecnológico. Y ahí agrupamos tres elementos en una categoría. Ay, mira, me equivoqué en algo aquí. Bueno, aquí, ¿se acuerdan que aquí hay una línea, verdad? Que es que ya vi que hice algo malo. Junté todo y no, era por aparte cada una, perdón. Capacidades, entonces aquí le doy combinar celda. Y este otro le doy combinar celda. Ajá, y aquí el tercero, entonces le ponemos recurso tecnológico. Entonces vean, y voy a tirar tal vez todo el cuadro completamente abajo para irlo viendo completo. Ven, entonces, la primera categoría queda con tres subcategorías. Igual, las definiciones aquí personalizadas. Por ejemplo, recurso humano hace referencia al personal de la organización, encargado o que participa de la gestión de proyectos, ¿verdad? No ocupamos todo el recurso humano, sino solamente el que trabaja con la gestión de proyectos. Entonces, nosotros a nivel del curso solo vamos a trabajar las primeras cuatro columnas. Estas otras ahorita se las explico, pero para posterior. Ahora bien, alguien dice, bueno, ahora me quedan dos elementos, buenas prácticas y proyectos. ¿Qué puede ocurrir? Que tengamos categorías sin subcategorías, porque entonces yo aquí nada más le digo marcos de referencia. Esa sería mi segunda categoría, nada más. Y no le agregaría subcategorías. O alguien podría decir, no, sí tiene subcategorías, pero como yo todavía no sé exactamente cuáles son los marcos de referencia, lo puede dejar desde un punto de vista más genérico. Y alguien dirá, ¿qué genérico? Uno, este, marcos con enfoque predictivo. Déjeme nada más ponerle el formato para que no sea tan feo eso. Y el segundo sería marcos con enfoque ágiles, porque yo todavía no sé cuál voy a usar. Y en términos generales lo podría dejar así. O sea, eso me lleva a que durante el desarrollo del proyecto, de alguna manera, voy a estudiar marcos de referencia. ¿Qué puede pasar durante la realización del proyecto? De ahí, me vuelo a alguno de estos dos y me quedo solo con la principal, que se llama marco de referencia con enfoque predictivo, y pongo como subcategorías los de enfoque predictivo que estudie. Eso puede pasar. Pero en esta versión uno, como yo no tengo claridad, entonces lo puedo dejar así. Si alguien, por ejemplo, en dado caso, ya tiene claridad de cuál, podría poner solo categoría Scrum, punto, y no tiene que ponerle subcategorías. No todas, o sea, el punto que es, no necesariamente una categoría tiene que llevar subcategorías. No siempre. Puede ser la categoría única. Como pasaría en este caso del ejemplo cuando yo tomo el último, que se llama proyectos de organización. Proyectos de la organización. Este perfectamente es una categoría que puede quedar sin subcategorías. Y esto podría ser un cuadro de categorías. Válido, sí, cubre todo el proyecto, cubre todas las causas, está abarcando la totalidad, porque si uno analiza aquí, ya abarca toda la totalidad de los elementos que hasta el momento en el problema se han presentado. ¿Lo ven? Aquí hay una relación. Todo el proyecto está siendo abarcado. ¿Quién me dice que no está siendo abarcado todo el proyecto? Dentro del escenario que se ha presentado está todo. Ahora, alguien me dirá, profe, pero es que le hace falta tal cosa. No sé, eso será en el proceso de análisis. Por eso es que a muchos les he estado diciendo, no se salten el análisis. Ahorita estamos en esta parte. Ahorita estamos trabajando con los elementos iniciales. Cuando ya me están hablando de que la solución es tal y lo otro, ya vamos mal, porque todavía no estamos ahí. Por eso es que estamos en el proceso metodológico, porque estos elementos les van ayudando a entender el desarrollo del proyecto y hasta dónde llegará el proyecto. Porque a partir de estos elementos de estudio, considerando que si al final son los que vamos a trabajar y son los que les ayudan durante el desarrollo del proyecto, habrá unas soluciones que podrán abarcar todos estos elementos.
como dijo Ricardo, de aquí que voy a tomar para, perdón, de aquí que voy a tomar, por ejemplo, para agregarlo a la solución. Estos elementos pueden ser que bajo una misma solución, más o menos toco dos de estos tres elementos, no sé, depende cómo lo organice. Versión uno, versión 2. Una versión 2 sería decir que cada uno de estos elementos es una categoría, lo cual tampoco les voy a decir que esté malo. Entonces alguien puede venir y decir, bueno, primera categoría, prácticas actuales. Segunda categoría, marcos de referencia. Tercera categoría, recurso humano. Cuarta categoría, recurso tecnológico. Quinta categoría, proyectos de la organización. Eso tampoco está malo. Es una visión. Esta sería una visión muy tipo microadministración para llegar al punto. Y alguien me dice, bueno, ¿y qué serían sus categorías de prácticas actuales? Bueno, documentación actual. Prácticas actuales podría ser procesos actuales. Entonces, por un lado, documentación y por otro, procesos. Podría ser que esta tercera no la ocupe y lo quedo con solo esos dos. Eliminar celdas, eliminar toda la fila, vamos a ver. Ajá. Ahora, marcos de referencia, podría quedarme con esos dos también, no habría problema. Recurso humano, dijo Mario, podría ser uno lenguaje común del recurso humano. Otro dentro del recurso humano podría ser el conocimiento. Otro elemento en recurso humano podría ser formación y experiencia. Y entonces recurso humano me queda con tres elementos de estudio. Ahí está. Desagregué recurso humano en estos tres elementos. Este es un modelo muy específico. Ahora, ¿cuál es el único detalle con esto? Que este punto es muy específico, normalmente se llegaría bajo un estudio más profundo, pero tampoco implica que si en este momento lo plantea esté malo, no está malo tampoco. Nada más que vayan viendo la cantidad de elementos que van a tener que introducir muy específicamente dentro de los estudios de ustedes, ¿verdad? En este modelo específico, lo cual sigo diciendo, no está malo. Richard. Sí, pero una pregunta, ¿qué tan específico hay que hacer en esos, por ejemplo, en ese lenguaje común, en conocimiento? ¿Qué tan específico hay que hacer conocimiento en tal rama o en tal cosa en Ah, no, específico? Porque si obviamente no en este momento dice, estamos hablando de gestión de proyectos, conocimiento en gestión de proyectos, ¿verdad? O sea, ok, nada fuera de gestión de pero sí, proyectos. pero sí hay que ponerlo de esa forma Ah, sí, para, ok, o igual en la definición, porque se puede poner conocimiento, entonces para eso está la definición. Se refiere, ¿cómo definir conocimiento? Para no, porque acuérdense que es malo definir la palabra con la misma palabra. Se refiere, conocimiento se define como, Competencias profesionales. es que conocimiento y competencia no es lo mismo. Conocimiento es como lo que yo sé, es del saber. Entonces, se refiere a, ay, ahí sí me van a perdonar, voy a tener que hacer algo que no quería, pero es ahí cuando ya me falta el léxico. Conocimiento, definición, para usar alguna palabra un poquito más concreta. Capacidad, ajá, capacidad de adquirir y procesar, ajá, estamos de acuerdo. Se refiere a la capacidad del recurso humano de adquirir, procesar y, y utilizar saberes en la gestión de proyectos, algo así, más o menos. Entonces, se refiere a la capacidad del recurso humano actual de la organización, porque ahí lo estamos personalizando a la organización. Entonces, sí, ahí lo puedes hacer acá o en la definición. Pero sí estamos claros, Richard, no es conocimiento en general, sino enfocado a tu tema, ¿verdad?
nada más. Ok, ok, por ahí. No, no les vas a hacer una evaluación completa de conocimiento, no, no. Es simplemente en temas de gestión de proyecto. Igual lenguaje común, que era lo que Mario decía, en gestión de proyecto, formación y experiencia en gestión de proyectos. Todos estos casos, digamos, de recursos humanos, obviamente tiene que ir asociado a la temática tuya. Ahí sí es muy específico. Entonces, ven, la parte de recurso tecnológico, la parte de proyectos de la organización, por ejemplo, igual, los pueden desagregar. ¿El modelo está malo? No, está bueno. Esto es válido. Es otro modelo. Y ustedes dirán, profe, ¿y hay otro modelo? Sí, claro, todavía hay otra manera de poderlo poner. Hay otra manera. Por ejemplo, uno podría decir y relacionar lo que tenga que ver con gestión de proyectos, que es estos dos primeros. Entonces uno podría ponerlo de esta manera. Primera categoría, gestión de proyectos. Primera subcategoría, prácticas actuales. Segunda subcategoría, marcos de referencia. Ya le doy la palabra a Sally, nada más dame un momento para terminar acá. El tercero le llamaría recursos de la organización, aunque para el recurso humano no me gusta la palabra recurso, ahora se llama capital humano, pero bueno, digamos que en términos generales, recurso humano, y aquí recurso tecnológico, y el tercero sería proyectos sin sus categorías. Ese sería otro modelo más. Entonces aquí eliminamos estas dos filas, ajá, y eliminamos estas dos. Y eso también estaría bueno, otro modelo. ¿Por qué? Porque aquí hay un hilo conductor entre las dos. Yo puedo mostrar que las dos tienen que ver con temas prácticamente lo que sería la definición de gestión de proyectos, nada más que uno desde el elemento actual, digamos interno, y el otro externo. Los otros dos son recursos de la organización o capacidades, como le quieran llamar. Entonces tenemos el humano y el tecnológico. Y por último, proyectos, que proyectos bajo esos elementos que tenemos ahí arriba no incluye. ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien también tiene algún tema de normativa? Bueno, la normativa va por afuera, porque la normativa no tiene ni que ver con marcos de referencia, si no es algo específico de marcos de referencia o asociado a gestión de proyectos, pero si son leyes es normativa, que es distinto. Entonces, por lo general, va como categoría independiente. Entonces, vean, para este pequeño ejercicio, tres modelos distintos, todos buenos. ¿Qué es donde uno sí ve algo malo? Por ejemplo, trabajamos el modelo gestión de proyectos, pero no ponen la categoría proyectos. Y ustedes dirán, profe, pero de por sí en las causas nunca se mencionó los proyectos. Sí, pero su problema de dónde surge, de los mismos proyectos. Y además hay otra cosa que ustedes tienen que entender muy claro. La gestión de proyectos, como se los dije la vez pasada y se los sigo repitiendo, depende de cómo son los proyectos. La gestión se configura, se realiza, bueno, configura es un término muy término TI, pero bueno, se crea, se establece porque va a responder a las necesidades de los proyectos. Entonces la gestión no se manda por sí sola. Entonces, ¿por qué en una categoría siempre en un caso como esto debería aparecer proyectos? Porque simple y sencillamente el análisis de ustedes no es simplemente decir las prácticas que están malas porque no responden a tal modelo. No, las prácticas de ustedes o las que hay que analizar deberían analizarse en función de dos elementos principales. Valor que aportan a la organización en función de los proyectos y el grado de utilización que esas prácticas tienen actualmente. Lo primero para saber si las prácticas actuales aportan algo o no a la gestión de proyectos, para de esa manera saber si alguna me sirve dejarla o no dejarla. Y el segundo para saber si las están usando o no, porque de nada sirve que haya una práctica que sea muy bonita y que esté muy bien hecha, pero que esa práctica nadie la usa porque en su momento la desecharon porque nadie la entendía. Entonces ahí habría que valorar ustedes si realmente eso les sirve, incorporarlo porque ya sabemos que tuvo una resistencia al cambio. ¿Ven? Entonces, y esas prácticas, la única manera de saber si tienen valor es sabiendo para qué responden, que son los proyectos. Entonces, en un caso como ese, que uno va a un modelo de estos y no ve proyectos, pero ve el problema como está planteado, yo les digo, ahí le falta proyectos. Porque no se les olvide que nosotros no estamos valorando por decir si las buenas prácticas las voy a usar o no, no. Es para saber también si yo tengo algo que me sirve internamente, primero usar eso
para que también disminuyamos la resistencia al cambio. ¿Sale? Gracias, profe. Es nada Ujú. más una consulta como de forma sobre, Ajá, sobre la utilización de la tabla. ajá. Entonces, para la descripción de las subcategorías se utiliza la columna 4. Exacto. La definición conceptual que aparece en la columna 4 hace referencia a la subcategoría. Después de la columna 3 en adelante, todo lo que aparezca tiene que ver con la subcategoría, no con la Pero categoría. entonces, en caso de requerirlo, pues podemos usar la columna número. Es que como se dijo que eran solo las tres primeras en este No, curso. no, las primeras cuatro. Las primeras cuatro en este curso. Ah, No las ok, primeras tres, perdón. primeras cuatro. Ajá. Gracias. Con Está bien. gusto. ¿Estamos? Entonces, para los otros cursos se completan estos, pero las tres que quedan, las 5, 6 y 7, corresponden ya a elementos de la subcategoría. Solamente que tengan un caso como este, donde la categoría no tiene subcategoría, la columna 3 y 4 no se llena. Y las columnas siguientes hacen referencia, pero a la categoría. Entonces, si en algún dado caso ustedes tienen un modelo de categoría donde alguna no tiene subcategoría, nada más la columna 3 y 4 no se llena. Ujú. ¿Dudas, consultas? Ninguna. Los dejé más preocupados. Demasiado Profe, ambiguo. hay que ponerlo en práctica como para ver si las consultas No, salen en el camino. y yo me imagino, de las profesiones de ustedes todo es blanco-negro. Y aquí, aquí hay grises. O sea, aquí lo interesante en este modelo, y yo que soy ingeniero, cuando ya comencé a comprender esto, a uno hasta le vuela la cabeza porque uno es cuadrado. Y las preguntas que ustedes me han dicho, es que hay mínimo, hay máximo, y claro, es como por ejemplo, yo hago un diseño eléctrico y a mí me dice, según el reglamento de la RCEP, la calidad de la energía tiene que haber un mínimo, un máximo, ¿verdad? De voltaje, o sea, uno dice 240 voltios, pero en realidad hay un mínimo, un máximo asociado al reglamento de calidad. No puede pasarse cierto voltaje, pero tampoco puede ser más bajo que cierto voltaje. Y además hay un reglamento y código eléctrico que le dice a uno que la caída de voltaje máximo es 2 por circuito y 5 desde la cometida hasta el punto final de la carga. Entonces, son cosas que uno dice, bueno, ahí me están dando valores, ¿verdad? Entonces uno tiene rangos mínimos, pero es que aquí no hay mínimo o máximo. Eso es aquí es queda como tan ambiguo que uno que es de profesiones muy cerradas, muy cuadradas, comenzar a entender esto y tratar de verlo desde el punto de vista de interpretación obviamente lleva muchos debates. Hay muchas maneras de verlo. ¿Cómo se hace la revisión normalmente de esto? Yo lo que valoro y lo que hago tratar es de ponerme en los pies de ustedes para tratar de interpretar la visión de ustedes. En función de esa interpretación y en función de ver elementos dentro de su problema, es que uno, por ejemplo, les puede decir, mira, le falta la categoría de costos, digo, de proyectos. ¿Por qué? Porque la gestión para analizarlo se va a ocupar de los proyectos y si no tiene los proyectos incluidos dentro de sus elementos de estudio, ya el proyecto está incompleto. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, alguien pone solo, no sé, estas dos como categorías. Ahí lo que uno les puede decir es, como sugerencia, podría ser que estas dos las integren en una sola subcategoría para que no se les vuelva tan complejo, pero tampoco significa que esté malo que esto lo pongan como categoría y esto también. Podría ser que lo quieran ver como elementos separados. A veces uno ve formas de este tipo. ¿Qué es lo que uno hace? No es bajar puntos, es una recomendación, nada más como investigador, que valore si el modelo que está siendo tan específico, ustedes lo van a poder abarcar completo, ¿verdad? Porque si es muy específico, también les puede perjudicar en saber si lo pueden abarcar o no completo. Pero esas son como las evaluaciones que uno realiza. Obviamente, también cosas como que la definición sea coherente, porque no sé, alguien alguna vez, y me recordó Mario cuando me dijo lo del lenguaje común, pero lo que pusieron fue como algo así. Las personas de la empresa utilizan el mismo lenguaje para comunicarse. Así, así como se los pongo, lo puso, porque lo tengo en la mente de lo que yo lo leí. Las personas de la empresa utilizan el mismo lenguaje para comunicarse. Yo me quedé viendo esa definición y yo sea lenguaje común y yo, ya y no sé, tal vez hablan todos en inglés o hablan todos en español, porque eso es usar el mismo lenguaje. ¿A qué se está refiriendo con la definición?
Entonces, obviamente, uno lee esto está malo, ¿verdad? Ahí sí estamos mal porque la interpretación propiamente de lo que ustedes están diciendo, de jamás, o sea, no dice como preguntó Richard. Bueno, cuando Richard dijo, ¿conocimiento en qué? Perfecto. Que dicha que me hizo la pregunta, ¿por qué? Ok, sí, conocimiento en gestión de proyectos. Y hacemos una definición relacionada al tema, propiamente y cerrado, gestión de proyectos. Pero ahí, esta definición, las personas de la empresa utilizan el mismo lenguaje para comunicarse. Yo diría que hagamos eso mismo en el aula. Yo creo que todos usamos el mismo lenguaje, ¿verdad? El español, en esa clase, por ejemplo. O en su trabajo tal vez todos hablen en inglés. Eso sería el lenguaje común. Entonces, ahí es donde uno ve que se hace falta algunas cuestiones a nivel de evaluación. Entonces, dudas, consultas, los dejé más enredados. Vean que esta parte no es larga. O sea, es realmente colocar. Lo que pasa es que es la práctica de cómo irlo poniendo. Ese es el entregable que va dentro del entregable 2, ¿verdad? Que la otra semana hay que hacer objetivos y el entregable de la otra semana incluye estas 4 columnas en la sección 3.1 en el cuadro. En el documento propiamente, para que lo tomen en cuenta, propiamente en el documento no tienen que llenar nada de aquí arriba, sino que en el documento lo que hacen es completar esta parte de la tabla. Entonces, por ejemplo, el entregable de la otra semana es completar esta parte de los objetivos, nada más colocar los objetivos como tal del proyecto. Ahorita hablamos del alcance, que es la otra sección, y venirse a la sección 3.1 y agregar las primeras 4 columnas. Eso es todo el entregable de la otra semana. Vean que ya lo dije en este video, para que después no me digan, porque el curso pasado me dejó sorprendido gente. No sé si fue que yo no lo dije o no sé qué fue el asunto, pero como 3 personas. Profesor, ¿y cuál era el entregable 2? Porque el entregable 2 es objetivos, alcance y estas primeras 4 columnas del cuadro. Nada más. Ok, ¿cómo estamos con esta parte? Para poder pasar a las siguientes 3 columnas ya en función del entregable, pero para el otro curso. Creo ¿Dudas? que ok. Ajá. De Dime, mi parte Mario. no hay dudas. No hay dudas. Bueno, entonces igual durante la realización, cualquier cosa ahí me van diciendo. Ahora, ya que vimos el cuadro, que ya aquí no voy a poner más, vamos a las preguntas generadoras. Vean, las preguntas generadoras dentro del cuadro son preguntas claves que uno realiza de manera reflexiva a uno como investigador. O sea, esas preguntas generadoras relacionadas con cada subcategoría no son preguntas que yo le hago a otra persona, son preguntas que yo me hago a mí mismo. Eso es como cuando uno dice, ¿por qué carajos me metí en esto? Esa es una pregunta a ustedes mismos. Entonces, esas son preguntas que yo hago en pregunta generadora porque es preguntándome a mí mismo. O sea, poniéndome en el papel de investigador, son preguntas que me van a generar a mí la duda de investigación y del proceso a elaborar. Entonces, características de las preguntas generadoras es que las preguntas tienen conductores como qué, cuál, por qué o cómo. No se responden con un sí o con un no. O sea, nunca esas preguntas van a tener como respuesta sí o no. No. Las preguntas salen con un conductor. En inglés era las famosos WH, what, where, when. O sea, son preguntas que nacen con ese primer conductor, operador, por decirlo de cierta manera, que al final la respuesta los lleva a elaborar una respuesta más amplia. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, cuando se hace en inglés la pregunta usando el verbo to be al inicio, uno ahí sí responde sí o no, nada más, y le agrega algo más? Bueno, ese es el tipo de pregunta que aquí no va, sino que más bien pasamos con el tema de pregunta cuando uno, por ejemplo, le dicen que dónde ocurrió algo, entonces uno dice, bueno, ese hecho ocurrió en tal lugar. ¿Por qué? Porque eso lleva a una respuesta más elaborada. Desde el punto de vista de investigación, ese tipo de operadores como qué, cuál, por qué y cómo va a llevarlos a tratar de elaborar una respuesta más amplia. Esa respuesta más amplia es porque ustedes ocupan un proceso de investigación para responder esa pregunta. Entonces, por ejemplo, si usamos el ejemplo que estábamos trabajando aquí, digamos el de prácticas actuales, una pregunta generadora propia sería,
cuáles son las prácticas actuales de la empresa en gestión de proyectos. Que esto no es una pregunta que yo le haría necesariamente a alguien en un cuestionario. ¿Por qué? Porque como dijo el compañero, por ejemplo, si yo me voy a recurso humano, una de las preguntas podría ser cuáles son las competencias y conocimientos del recurso humano en gestión de proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Si de esta pregunta generadora que yo hago todo un proceso de investigación, porque a partir de esto yo podría desarrollar varios tests para poder determinar cuál es su conocimiento, competencia, también involucraría, por ejemplo, una investigación documental sobre los currículos de cada persona en sus perfiles de contratación, si hay permiso, yo a partir de eso puedo determinar cuál es su grado de conocimiento. Entonces, la pregunta uno de prácticas actuales yo me doy cuenta que no la puedo trasladar de esa manera a un cuestionario o una entrevista, porque cuando yo le diga práctica, la persona se me va a quedar viendo para el ciprés. Eso me pasa como, por ejemplo, cuando un estudiante llega y pone en una pregunta algo concreto y específico del PEM, algo así como, ¿cómo define la organización la línea base tomando en cuenta el alcance, la ET y tal cosa en su empresa? Yo le digo, mira, ¿qué fue lo que usted puso en el problema? Ya que no tienen una gestión de proyectos como tal. ¿Y qué puso en las causas? Que ellos no conocen de gestión de proyectos y por lo tanto tampoco conocen, digamos, de elementos de una gestión estructurada. Le digo yo, y esa pregunta que usted puso ahí, ¿qué le van a responder? ¿De que no saben o que qué está hablando? Entonces, usted no puede usar ese tipo de pregunta porque ese tipo de pregunta dentro de un cuestionario no se la van a responder por los mismos elementos que usted ya consideró. Entonces, esta pregunta así generadora es reflexiva para mí, como persona investigadora. O sea, yo mismo me hago la consulta y digo, bueno, ¿cuáles son las prácticas que tiene actualmente la organización? Yo determiné en el problema que hay prácticas, nada más. Y puse ejemplo de que esas prácticas, que no las detallé como inventario, sino que simplemente se detalló que usan algunas cosas por ahí, no son adecuadas. No sé, como alguien me decía, profe, es que lo único que tengo en la organización es que usan un Excel ahí, está mal hecho. Bueno, eso desde su punto de vista está mal hecho, ¿verdad? Porque ya algo conocen del proyecto, pero ya, desde el punto de vista de ellos, yo no puedo decir que esté mal hecho, ya, lo que han hecho, nada más. Entonces, sabiendo que eso es lo que tienen, yo no le puedo ir a hacer a ellos preguntas concretas, como decir, ¿cuáles son sus prácticas? Pero me decía, ¿a qué te referís con prácticas? Defínamelo primero. Yo le podría preguntar más bien, ya sabiendo cosas que ellos hacen, es, por ejemplo, eh, ¿cuál herramienta o elemento han desarrollado ustedes para darle un seguimiento a los proyectos? Ah, mira, desarrollamos este Excel, ok, es algo más entendible para ellos. Pero la pregunta amplia de donde surgió esa pregunta más específica es cuáles son las prácticas actuales, que es para uno como investigador de tratar de reflexionar para, con esa reflexión, entonces, ¿cómo se llama? Desarrollar después un banco de elementos de preguntas para técnicas y herramientas. ¿Lo ven? Eso es una pregunta generadora. Ahora sí, ahí sí hay reglas a nivel de la pregunta generadora. La regla es que no sean más de 3 preguntas generadoras por su categoría, porque por experiencia, si ponen más de 3, terminan poniendo las preguntas del cuestionario y no son las preguntas del cuestionario lo que van ahí. Es su pregunta y por eso se dice pregunta generadora. En realidad debería ser casi que una única, pero digamos que se plantean máximo 3 para que todavía sean como los elementos más amplios y algún elemento se puede desagregar, como por ejemplo recurso humano, competencia, conocimiento, otro podría ser lo del lenguaje que mencionaba Mario. Entonces son como elementos complementarios, pero no son lo mismo. Por eso llegar a máximo 3. Richard, Y no hay preguntas que, aunque uno ya le respondió, se necesiten para confirmar lo que uno estaba poniendo en el problema. Como por ejemplo, si uno dice que la empresa es sí, la empresa es autodidacta. No hay que hacer preguntas en esas ok, encuestas para vea cómo usted lo acaba confirmar de eso. plantear. Vea cómo usted acaba de plantear la pregunta. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta como usted la planteó?
Si yo te digo, la empresa es autodidacta, ¿qué me dice usted? ¿Con qué se Que, responde? y que sí. Que sí o que no. No es generadora esa pregunta, porque la respondiste con sí o con no. Ese es un ejemplo de lo que no es una pregunta generadora. Ahora, si usted la quiere plantear en términos, porque usted declaró que la empresa en el problema es autodidacta, entonces la pregunta generadora sería más bien, ¿cuál es el grado de autodidacta que tiene la empresa en términos de aprender gestión de proyectos? O qué tanto, o sí, cuál es el grado de pues es que esa palabra no existe, autodidactismo no jamás. ¿Qué tanto o qué, no, es que sería como cuál es el grado? ¿Cuál es el nivel de autodidacta o cuánto, cuánto ha permeado ser autodidacta en la empresa para el tema de gestión de proyectos? Algo así podría ser, pero es una pregunta que hay que plantearla en términos amplios. Si usted pone la Ujú. pregunta, ¿la empresa es autodidacta en gestión de proyectos? Y la responde con un sí, ya sabemos que esa no es generadora. Esa sería más bien una pregunta que yo le pongo en un cuestionario a una persona donde le digo, ¿usted considera que la empresa tiene la suficiente capacidad para ser autodidacta en gestión de proyectos? Entonces la persona me va a decir si sí o no. Entonces es una pregunta del test que usted utilice, no es generadora. Más o Pero me menos. queda la duda entonces si es, o sea, si se podría agregar preguntas como esa última que usted hizo o al no ser generadora no se puede agregar del todo. Es que si no es generadora, no va en el cuadro. Usted la puede usar en la herramienta, si ocupa validar algo, pero en la herramienta, que es el instrumento, no como generadora. Es que vuelvo a lo Ok, mismo. La pregunta listo. generadora no es la que va en la entrevista, no es la que va en el cuestionario. La pregunta generadora es una pregunta para ustedes reflexiva y a partir de esa pregunta, yo construyo las herramientas. Por ejemplo, Mm. ¿cómo es que pasa uno después a la parte de herramientas? Digamos, para que ustedes vean cuál es la secuencia que sigue aquí. Yo tengo la categoría uno, por decirlo así, que se llama, ¿cómo fue que decía esa? Gestión de proyectos, creo, ¿verdad? De proyectos. Tengo la subcategoría uno, que se llama prácticas actuales. Y tengo, y pregunta generadora uno, que es, ¿cuáles son las prácticas actuales? Entonces, de una codificación, que uno podría decir, entonces, pregunta 1.1.1 que hace referencia a la categoría, subcategoría, entonces dentro de la entrevista corresponde a las preguntas 1 a las 5. Entonces, dentro de la entrevista yo hago 5 preguntas para poderlas relacionar con la pregunta generadora, porque yo no le hago esta pregunta a la persona, sino que cuando yo hago entonces la entrevista, yo pienso que dentro de la entrevista voy a tener 5, 6 o 3 preguntas, no sé cuántas, para esa pregunta. Entonces ya la entrevista sería pregunta número uno, este, ¿qué herramientas ha usado para gestionar proyectos? Ya que no le pregunté práctica, le dije herramientas, plantillas, por ejemplo. Segunda pregunta, este, de esas herramientas, ¿cuáles considera que ha usado más y que tienen más valor? Esa podría ser otra pregunta que sale de la misma pregunta generadora. Vea que sigo sobre el mismo tema para averiguar cuáles prácticas son las que tienen actualmente. Tercera pregunta. em, ¿Tiene conocimiento si otras o otros compañeros o otras personas, en más un lenguaje más neutro, tiene conocimiento si otras personas utilizan otras herramientas? Aquí sería sí o no y explique. Entonces ahí tengo una tercera pregunta sobre el mismo tema, una cuarta pregunta. ¿Ves? Entonces, estas preguntas es un banco de preguntas relacionado a la pregunta 1.1.1 que hace toda esta secuencia que viene para aquí para atrás. Entonces, la pregunta generadora es la que me sirve a mí
para a partir de ahí armar la investigación. ¿Lo viste? Ok, sí, ahora sí entiendo. Ajá. ¿Ve? Entonces, en la entrevista, una parte, por ejemplo, de la entrevista corresponde a responder esta pregunta generadora. Entonces pasa lo mismo que vos dijiste en su momento, el autodidacta. Y ahí, no sé, dentro de la entrevista puede haber una herramienta acá, porque usted podría decir aquí, considera que estas herramientas desarrolladas se dan porque la empresa es autodidacta en el tema, sí o no, explique. Y una última, quinta pregunta, tomando en cuenta, y una última pregunta que podría ser sobre el mismo tema de autodidacta es, este, ¿cuál es su valoración que la empresa sea autodidacta en cuanto a la gestión de proyectos? Y eso podría estar asociado al tema de prácticas, ¿verdad? Porque vea que cómo relaciona el autodidacta con el desarrollo de herramientas, ¿lo vio? Ok, ok. Ujú. Entonces, esa es la fase que sigue cuando vamos a construir técnicas. Entonces, esto lo voy a retomar cuando veamos la parte de técnicas, porque ahora sí, vamos a entender que cuando yo construyo una entrevista, no son preguntas sueltas. Hay toda una relación precisamente hacia estos elementos que llamamos preguntas generadoras que nos van a ayudar a establecer qué técnica o herramienta vamos a ocupar, porque a esto le sumamos también los perfiles de estudiantes que tenemos, digo, perfiles de sujetos de investigación que vamos a tener, que esos perfiles y eso vamos a hablar la otra semana. Entonces, a nivel de prácticas, ¿estamos ok? Digo, de prácticas no, a nivel de lo que es una pregunta generadora, ¿me entendieron el concepto? Sí, profe. Sí, ok. Por aquello, esta explicación es igual para la parte teórica, ¿verdad? Es lo mismo, para la parte teórica viene la misma estructura, eso no cambia. Por eso es que, digamos, en la parte teórica igual pasa lo mismo, las preguntas son amplias generadoras porque tienen que llevar a una investigación primero, para ya con ello plantear bien los instrumentos y demás que van a utilizar. Ahora bien, terminando las últimas dos columnas, la parte técnicas, instrumentos, ya cuando lo trabajan en el próximo curso, es porque como ya han planteado esta estructura de cómo ordenar las técnicas en función de las preguntas generadoras y demás, ustedes ya pueden relacionar cuántas técnicas van a utilizar en función de cada subcategoría. ¿Cuánto normalmente nosotros pedimos? Por lo menos que hayan tres técnicas con sus respectivos instrumentos aquí indicados, no desarrollados porque en el cuadro no se desarrolla, para eso hay otra sección, que vayan relacionados con cada subcategoría. Y alguien dirá, profesor, pero ¿por qué piden tres? Muy simple. Hay una técnica de procesamiento que vamos a ver la otra semana que se llama triangulación. ¿Y por qué la triangulación es tan importante en la parte de investigación? Porque permite obtener la visión desde tres ángulos distintos con los cuales poder validar la información. ¿Qué me refiero con ángulos distintos? No sé, la entrevista a cierto tipo de recurso, la encuesta a otro tipo de recurso, un trabajo de observación directa, un trabajo de revisión documental. O sea, esas son diferentes perspectivas que a la hora de, sobre todo en los estudios que son cualitativos de análisis, que también implica para la parte teórica, tiene que llevar a una triangulación. Entonces ahí es donde implica que el trabajo no es porque yo lo sé, sino que es un trabajo fundamentado en los resultados del trabajo de campo que se puedan triangular y con ello demostrar a partir de ese fundamento de trabajo de campo que lo que se está trabajando es correcto. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el trabajo de investigación? Profe, pero yo tengo mi juicio de experto por la formación, sí, nadie se los quita. Pero este trabajo no es para demostrar que ustedes saben o para decir, ah, es porque yo lo sé, porque yo soy profesional en este campo. No, es un trabajo donde se demuestra su capacidad de investigación y de análisis para ahora sí, teniendo ese fundamento, poder dar respuestas claras y no solamente quedarnos en la afirmación es que yo sé.
Ese es el tema del trabajo. Por eso es que todo va en función de hacer este proceso de investigación que tienen que realizar. ¿Ven? Entonces, en el otro curso, cuando ya toque completar todo el cuadro, le van a agregar las preguntas generadoras que hagan falta y van a agregar las técnicas e instrumentos relacionadas con cada subcategoría. Eso es lo que queda después en el entregable del otro curso, no en este, sino en el otro curso, donde ya van a completar esto y ahí van a terminar de completar todo el marco metodológico. A nivel de este curso, lo único que vamos a trabajar son las primeras 4 columnas dentro del entregable 2 y todos los entregables que siguen. Todas las observaciones que vayan recibiendo siempre van a ser sobre las primeras 4 columnas. Si alguno ya comienza a agregar algunos otros elementos del cuadro y lo completa, ya ahí van a recibir observaciones, pero no están como dentro de la evaluación, ¿verdad? Simplemente serían como algunas observaciones generales de eso y que a veces el comité, si aparece, ya ustedes le hacen los comentarios, pero no son parte de la evaluación. ¿Dudas, consultas con esta parte, categorías? ¿Todo está tan claro como la agua de los ríos del Valle Central? Como es agua, sí. Por eso le dije que como esas aguas. Sí, sí. Bueno, en realidad es que tal vez no sé si les pasa a los compañeros, digamos, me queda claro la explicación, El- pero ya el- cuando nos metamos ahí definitivamente vamos a tener dudas. Estamos de acuerdo. Bueno, entonces por el momento la explicación y el video queda ahí para que ustedes lo vean y cualquier duda, entonces ya igual se las responderé. Entonces voy a parar de compartir. Vamos a parar la grabación.